Bienvenidos a todos del Grupo Brasil. Les pido a todos, Juan Carlos, por favor, Galeazzo, vos también, si podés silenciar el micrófono. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro orador de la fecha, nuestro querido Aldo Leporati. Tiene una amplia experiencia, más de 30 años, esta es la parte que no teníamos que decir, porque si no van a sacar cuentas de la edad. Más de 30 años asesorando en campañas de reputación y de influencia digital a compañías internacionales, entre las cuales hay varios clientes que tenemos en común. Aldo se graduó como licenciado en Relaciones. También está graduado en Marketing Digital en Digital House. Fue presidente de la American Society. Va a compartir con nosotros algo que para el Grupo Brasil es fundamental. Quiero aprovechar a pedir expensas de parte de nuestro presidente, que a último momento no pudo acompañarnos por un tema de agenda, así que especialmente de parte de Osvaldo Parré, la bienvenida a todos, y a vos en especial, Aldo. Decía, este es un tema que dentro de conducta empresarial responsable, estamos hablando desde hace 3 años en el grupo, que es la reputación de las compañías. Los libero. Vamos a compartir una hora de comedia, nos va a contar y a compartir todo su conocimiento y su experiencia, y después vamos a habilitar para poder. Gracias, Aldo. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, les voy a contar un poquito cómo la vemos esta cuarentena desde el punto de vista de la reputación, y por eso el título, que es La reputación no tiene cuarentena, ¿no? Las compañías en esta cuarentena no pueden tomarse una pausa, y voy contando por qué, los impactos que hay y que tienen que ver con la comunicación de las marcas. Acá voy a ir enumerando, ahí está, 3 puntos por los cuales esto es importante de la charla, ¿no? La idea es analizar y reflexionar con claridad qué lecciones nos deja la pandemia. Ya llevamos más de 100 días y tampoco sabemos cuántos días más vamos a estar, si vamos a estar el doble o más de esto. Y para eso necesitamos incorporar todo lo relacionado a la incertidumbre y riesgos reputacionales al modelo de planeamiento y gestión de las empresas para los horizontes de corto, mediano y largo plazo. Hoy ya no sabemos mucho cuál es el corto, el mediano y el largo plazo, porque no estamos en tiempos donde no podemos saber ciertamente cuándo terminan. Segundo punto es la reputación, ¿no? Lo que tenemos bien en claro los que trabajamos en reputación y comunicación es que la comunicación cambió y seguirá cambiando, como así también el trabajo de la reputación de las marcas y de las empresas. Todo lo que nosotros teníamos planeado desde el año pasado, como hemos trabajado con algunas compañías, y se puso en marcha en enero y en febrero, en marzo esos programas de comunicación directamente se hicieron añicos y hay que hacer todo de vuelta, y en eso vamos a trabajar. Y en eso vamos a analizar, ¿no? Y tercer punto, que el management también encuentra en esto que es un tiempo de incertidumbre, pero también una gran oportunidad. ¿Por qué digo? Porque es la primera vez en 30 años que los empresarios no son culpables de esta crisis económica. Tampoco ni siquiera el sistema financiero, como en las últimas crisis que podemos haber recordado, los que tenemos un poco más de canas, el 2001, el 2008, o sea, distintas crisis, no tiene que ver en esto los empresarios. Entonces, ahí es una oportunidad única para las empresas y sobre todo para los CEOs de ser partes de una solución, o si no, directamente pasar a ser irrelevantes. Entonces, en base a eso, es que vamos a ir analizando y haciendo algunas reflexiones al respecto. Nosotros tenemos hoy en la Argentina, pero muchas veces Argentina era una cosa y el mundo era otra cosa, ¿no? Que decíamos, bueno, este país es impredecible. Hoy la realidad es que el mundo es impredecible. Entonces,
frente a escenarios volátiles y consumidores sujetos a que se mueven erráticamente, las empresas no pueden procesar la velocidad de los cambios. Se pierden los marcos de referencia. Antes decíamos, bueno, esto es algo local, pero a nivel internacional es más estable. Hoy no sabemos dónde es estable, dónde el virus vuelve a comenzar. Hoy había noticias que ahora se espera un segundo virus que los chinos están anunciando, que viene de los cerdos. O sea, hay toda una incertidumbre y no sabemos cuándo termina esta incertidumbre. Entonces, se pierde el control y lo que estamos viendo es que los aprendizajes anteriores no son garantía de éxito. O sea, todo lo que estamos viendo son aprendizajes completamente nuevos. Y en esta pandemia hemos aprendido un montón de cosas. Hemos visto cómo compañías comunican de la misma forma que venían comunicando hasta ahora, algunas muchas superficialmente, y ese superficialmente hoy es un grave error, y lo que no se están dando las compañías cuenta es que esto van a ser todos muertos en el placar a futuro, o facturas que les van a pasar sus stakeholders, ¿no? Entonces, ¿qué estamos? En un momento donde vemos que evolucionan todas las variables todas las semanas y todo va cambiando. Fíjense, el 3 de febrero el ministro de Salud decía que estoy mucho más preocupado por el dengue que por el coronavirus. Y un mes después, en marzo, dice, yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido, nos sorprendió, y días después el gobierno hace esta cuarentena por 15 días, que ya lleva más de 100 días. Entonces, todo esto está cambiando. Por otro lado, lo que tenemos es desinformación e infoxicación, mal llamados fake news, y acá tenemos un caso, ¿no? El TN, un canal que chequea mucho la información, no se puede decir que no es serio, una protesta que pasó en Chile, la puso al aire como si esa protesta era en Villa Azul. O sea, eso es desinformación completa. Pero yo hablé con gente del canal y la realidad es que ellos se lo pasaron y ellos creyeron que estaban pasando algo que era en Villa Azul. Por otro lado, Clarín, el 29 de mayo, publica en su web un video con el baile de Milagro Sala, supuestamente que estaba bailando y en plena cuarentena. Y la verdad es que ese video no era de en plena cuarentena, sino que ese video era de fin de diciembre del año anterior. Entonces, a lo que vamos es que tanto los medios grandes, lo que uno dice serios, también se pueden comer lo que en periodismo se llama pescado podrido. Y vemos hasta medios específicos como Lancet, que es un medio muy especializado en el negocio de farma, que este medio también se comió pescado podrido con un informe, que este informe, la verdad, era un informe bastante débil, y después tuvieron que salir a aclarar que la fuente de esto, que era en el sudeste asiático, la verdad que no era muy fuerte, muy sólida, y bueno, y tuvieron que salir a aclararlo. Entonces, Lancet, que era para todos los médicos, es un medio recontra serio, también se comió pescado podrido. Entonces estamos con esta incertidumbre de que no sabemos a quién creerle. Y acá vemos algo que está pasando en los últimos días, que hasta webs como Facebook, ¿no? Redes sociales, también están aceptando información y están dando a conocer que los medios que las empresas están diciendo, bueno, stop, basta de esto, porque esto, la verdad, es que hay que ponerle un freno a todas las manifestaciones racistas, manifestaciones de odio. Entonces, acá vemos cómo Unilever esta semana dijo, bueno, yo voy a parar la publicidad en redes como Facebook, Instagram, Twitter. Uno ve después en el negocio de estas redes sociales y la realidad es que lo que las empresas grandes, los grandes anunciantes, es en porcentaje, en realidad alcanzan el 20-25%, el resto son pequeños anunciantes. Pero bueno, es un 20% que le mueve la aguja a Facebook o a Twitter o el que sea. Después vemos que Coca-Cola también se suma a este boicot y vemos que al día siguiente también se suma Patagonia, North Face, y si vemos en la última semana se han sumado más de 20 compañías. O sea, este boicot a Facebook y a Twitter, es decir,
muchachos, si no frenan un poco la publicación de odio y racismo, no van a contar con nuestro apoyo. Y esto también está pasando porque la propia gente de las compañías le está diciendo, no pongamos publicidad y no apoyemos a estas redes sociales. O sea, hay todo un tema desde lo interno a frenar. Otra de las cosas que las compañías para mí tienen que tener muy en claro y mucha sensibilidad, o sea, hoy estamos en esta sensibilidad de época, que cuando arrancó la cuarentena en marzo, fijémonos los hashtags que circulaban. Coronavirus, quédate en casa, cuidarte es cuidarnos, yo me quedo en casa, cuarentena total, y había todo un tema de frenemos, quedémonos todos en casa porque es la única forma de salir. Pero esto a lo largo del tiempo, y llegando a los 100 días y pasando los 100 días, vemos que el humor social crece en mal humor social. Entonces, ahí los hashtags empiezan a cambiar. Y los hashtags de alguna forma es lo que uno ve en distintas redes, lo que la gente está hablando. Hay marchas y la gente ya empieza a cambiar esta idea, ¿no? Vemos también las encuestas, hay un montón de encuestas, esta es la encuesta de la Unión Industrial, en el cual muestra la caída en las ventas, que es brutal, ¿no? Pero también cómo va a continuar en el futuro las empresas. Entonces uno empieza a preguntarse cómo van a seguir las empresas después de esto y qué es lo que vamos a ver el día que se prenda la luz. Porque hoy estamos como dentro de nuestras casas, no estamos saliendo mucho y cuando salgamos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar la misma vida que teníamos en febrero o va a haber negocios que nunca más van a aparecer, lo que estamos escuchando todos los días en los medios, ¿no? Entonces, me parece que la profundización de este pesimismo también va a repercutir internamente en las compañías y también en los clientes, en todos los stakeholders, en las comunidades. Entonces, también otro de los puntos que hay que analizar son cambios en los hábitos de consumo. El consumidor hace, el que yo le digo antes del coronavirus, pensemos el consumidor en enero y en febrero. Prefería alimentos naturales, orgánicos, a granel, sin plásticos, ni latas, lo que valoraba la experiencia de compra, priorizaba frescura, sabor, y eso antes que ir a un supermercado. ¿Qué pasó a partir de marzo? Y este consumidor AC se convirtió en un consumidor CC, es un consumidor con coronavirus. Y lo único que quiere asegurarse, o lo primordial, es que el producto que va a comprar no esté contaminado. Entonces, ya empieza a tener dudas si lo que es a granel alguien lo manipuló y si estaba con coronavirus o no. Entonces, lo que yo quiero es que no esté contaminado, aumenta la compra por e-commerce y aumenta la compra de comercios cercanos. ¿Ok? Entonces, lo que llama la atención, como dicen los chicos, dato, ¿el dato cuál es? El dato es que en abril se utilizaron 4 veces más cantidad de plástico que en febrero. O sea, el plástico, esto que todo el mundo estaba criticando y que estaban viendo de eliminarlo del planeta, la utilización, en abril, 4 veces más. ¿Por qué? Porque el plástico, los envases con plástico son más seguros, y además pensemos que el plástico, gracias al plástico, se hacen las mascarillas que todo el mundo utiliza para protegerse. Entonces, también en eso tengamos en cuenta algunas cosas que van cambiando y también hay que replantearse. Y acá llegamos al reto de los 100 días, ¿no? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros de manera diferente si nos hubiesen dicho en diciembre que íbamos a partir de marzo a estar 100 días encerrados? O la gran mayoría de los argentinos, salvo los esenciales. Y uno, ¿qué hubiese hecho? Se hubiese preparado mejor para este periodo. O sea, de la desesperación los primeros días en salir al supermercado, bueno, uno hubiese comprado con tiempo. Si uno dice, bueno, 100 días me voy a tener que pasar en mi casa trabajando en home office, bueno, si veía la silla que tenía, bueno, y digo, bueno, si tengo un resto, cambio la silla, no sé, si vivo en un departamento monoambiente, y bueno, veo si tengo algún pariente que tiene una casa con jardín, porque voy a estar 100 días encerrado, entonces le digo, tío, a ver si puedo ir a tu casa, no sé. De ese tipo de cosas, llevémoslo al plano de la empresa. Las empresas, ¿cuántas empresas
en diciembre, o sea, 100 días antes de marzo, cuando esto ya se veía venir en China y empezó a surgir, y en enero las empresas dijeron, che, muchachos, veamos y planifiquemos si esto nos puede pasar. ¿Okay? O cuántas empresas cuando vieron que esto empezaba a tener algún tipo de impacto en la compañía, porque venía gente de otros países y ya venían y se tenían que quedar 15 días encerrados, digamos, 10, 15 días antes que el gobierno dijo, bueno, acá arranca la cuarentena, ¿cuántos se prepararon? ¿Y cuántos tenían protocolos? ¿Cuántos tenían comunicados? O sea, ahí también pensemos si nosotros nos preparamos como compañías ante hechos potenciales. ¿Okay? Pensemos cuántas compañías se prepararon para los siguientes pasos. Es, ok, soy esencial, voy a estar trabajando, pero ¿qué pasa si cuando estoy trabajando alguien de mi equipo se contagia coronavirus y esto hace que también tenga que volver a parar la planta y yo no sé cuándo esto va a terminar? Pero bueno, muchas veces las compañías minimizamos los impactos, todo lo que tenga que ver a nivel reputación de la compañía, porque lo que impacta en la producción también impacta en la reputación. Este ida y vuelta también impacta internamente, o sea, en todos los stakeholders, ¿no? Y acá arranca lo que se llama el poder de storytelling, ¿no? ¿Qué es el storytelling? El storytelling de las marcas es un término al que definimos como el relato. Storytelling es el relato, es lo que nosotros contamos de cómo somos. Todo lo que significa esa marca en las expectativas y en la cabeza de nuestros stakeholders. Y también el storytelling no es solo lo que se comunica, cómo lo dice y cuándo y cómo, sino también lo que no comunica. Y ahí voy a un punto. Hay empresas que en esta cuarentena se han borrado. Y voy a dar un caso concreto para que lo tengan en carne propia. Si ustedes pasan por un momento complicado de sus vidas y ese amigo que ustedes tienen, amigo, amiga, se borra, y cuando ustedes salen de esto al año, dicen, hola, ¿cómo andás? Y ustedes dirán, bueno, ¿dónde estuviste todo este año que yo quería contar lo que me estaba pasando, quería saber, quería, no sé, contarte mis expectativas? Bueno, lo mismo pasa con las compañías. Una compañía que se borre durante toda la cuarentena y después salga a decir, bueno, acá estoy, ahora quiero salir a vender, pero en el momento de toda la cuarentena, bien, gracias, no sabíamos dónde está, eso también le van a pasar facturas. Entonces, lo que digo es que además del storytelling, lo que hay que hacer es story doing y story giving. Y a eso vamos a ir analizando algunos casos. Vean acá, por ejemplo, Coto, yo te conozco, Walmart, viví mejor, Jumbo te da más. Ok, en la semana que empezó la cuarentena, el que podía por e-commerce comprar sin problemas a cualquiera de supermercados, estos o la competencia también, díganme si fue fácil. En las redes decían, bueno, lo más fácil para comprar es a las 3 de la mañana, que no hay tráfico. Entonces, digamos, a ver, Coto, Walmart, Jumbo, Carrefour, cualquiera, ¿no sabían que podía la pandemia tocarnos y que el e-commerce les iba a reventar de pedidos, de llamados? Bueno, eran 100 días antes. Y entonces, hasta que los supermercados pudieron ponerse a tiro, bueno, eso también pasaron 10 días, 15 días. Entonces, bueno, eso es, yo quiero vivir mejor, vos me das más, vos me decís que me conocés, bueno, al final yo estoy pasándola mal. Yo como consumidor, yo como stakeholder. Y después teníamos los avisos que Visa, y Visa te mostraba que decía, bueno, quédate en casa y estás fantástico con tus hijos, saltándote en la cabeza, mientras vos podés trabajar, ningún problema, y tu sonrisa va a ser de oreja a oreja. La verdad es que en el momento de quedarte en tu casa, lo que menos querías era que tus hijos te estén saltando en la cabeza, vos querías trabajar, no podías trabajar, y el home office se tornó en un family office, y era todo un caos, y la gente dice, ¿cuándo puedo volver a la oficina a trabajar? ¿No? O sea, ya uno además le decían, sí, vos podés dedicarte a aprender un idioma, a hacer gimnasia, a, no sé, a decir, lo siguen haciendo, ¿no?
Entonces, cuando uno iba al supermercado, ¿qué pasaba? Colas en los supermercados, y cuando uno iba a las góndolas, en las góndolas encontraba las cosas que quería, pero mágicamente el papel higiénico valía más, o conseguirlo era más problemático que conseguir cualquier otro producto. Vaya uno a saber por qué, pero bueno, los productos eran complicados. Y uno veía la comunicación de las empresas y veía que las compañías era esto, todo el mensaje del feel good y optimista, y este mensaje optimista la gente lo fue viendo como un bla bla. Era algo de lo que yo estaba viviendo que era diferente de lo que las compañías estaban comunicando, ¿no? Y ahí se termina el storytelling, ¿no? The end of the story, chau storytelling, déjame de contar lo que vos venías contando en enero, en febrero, esto cambió. Y la gente le dijo a las empresas, esto cambió, ¿ok? Y entonces, lo que vemos es el que no sabe cambiar, la frase esta, cocodrilo que se duerme es cartera, y hay compañías que no entendieron el cambio y siguen queriendo comunicar como venían comunicando anteriormente a marzo. Y están esperando que esto se calme para volver a contar de la misma forma. Y yo creo que esto cambia, hay que entender que esto cambió. Y por otro lado, en tiempo de crisis, entender que unos lloran, pero también otros venden pañuelos y otros venden barbijos. O sea, si uno se queda como compañía y se deprime, la verdad es que no hay tiempo para deprimirse. Uno tiene que buscar la forma de salir y decir, bueno, ¿cómo hago para que la comunicación ayude a empoderar a todo mi equipo y salir adelante? Y ahí vean, algunos lloran y otros venden pañuelos, algunos venden hasta alfajores, alfajor cuarentena, o sea, le encontraron la vuelta con esto y con una marca que todo el mundo estaba hablando, con lo cual todo el mundo encuentra esto y por lo menos voy a comprar un par de alfajores de esto para saber cómo son. Si esto fuera otra marca, no sé si sería lo mismo. Entonces, acá hay gente que busca la forma de encontrar la vuelta. Y aparece algo nuevo en esto que se llama el corona washing, ¿no? El corona washing no sé si se acuerdan, cuando empezó todo el tema de cuestionamiento del medio ambiente, qué empresas trabajaban sobre la sustentabilidad y cuáles no, y ahí se veía, se decía que era el greenwashing, ¿no? Que solamente era el relato de sustentabilidad, pero atrás de eso no había absolutamente nada. Bueno, y acá también hay cierto corona washing de algunas compañías. ¿Cuántas compañías dijeron, vamos a fabricar, no sé, respiradores artificiales? Y la verdad es que de todas las que anunciaron eso, yo anoté una por una. De esa cantidad de compañías que anunciaron y hoy están produciendo al menos uno, que hayan producido al menos uno, es menos del 10%. Entonces, eso es un corona washing. Aprovecho la ola de esto, salgo a anunciar que yo soy más bueno que Lassi, pero después, al tiempo, se busca a ver si lo que vos anunciaste es real, no es real. Entonces, ojo las compañías que hicieron esto, porque lo mismo que hice yo, lo puede estar haciendo un periodista, un líder de opinión, un influencer, y mañana los empieza a escrachar a todos. ¿Okay? Y vamos a ir a un buen ejemplo de corona washing en la Argentina. Si se acuerdan, y si alguna es hincha de River o alguna es hincha de River, el 14 de marzo salió de que el presidente de River decía que no quería seguir jugando porque tenía miedo a que sus jugadores se pudieran contagiar. Desde la AFA, desde Tinelli, desde todos los que están viendo el negocio del fútbol, dijeron, no, el fútbol sigue y se juega. Y siguieron jugando algunos partidos mientras River dijo, yo no juego. Bueno, ahí hasta River mismo le dijeron que, bueno, si había 2 partidos que no se presentaba, podía descender de categoría. O sea, eso era la situación. Mágicamente, del 14 de marzo, y esto el 18-19 que comienza el aislamiento, bueno, le dijeron desde el gobierno, le salvaron las papas a AFA y a Tinelli y a todo, diciéndole, se suspende el fútbol, ¿no? Pero yo dije, bueno, qué mal quedó la AFA. Pero lo que más me sorprende de todo, y esto es corona washing directo, es que el 28 de marzo la AFA saca un video, quédate en casa, seamos responsables. Seguramente muchos lo vieron porque se viralizó bastante,
y si no, ahí está el link para que lo puedan ver, la verdad me llamó la atención. O sea, no tenés memoria. Acá nos está diciendo que los argentinos no tenemos memoria, que 14 días antes vos te negabas a frenar el fútbol. ¿Qué pasó? Y entonces a partir de ahí, con fotos de Messi y otras cosas, bueno, esto es Corona Washing, el caso perfecto. Entonces, después de acá también lo que estamos viendo es que nacen las COVID brands, ¿no? Las COVID brands son esas compañías que lo que primero hicieron fue ensanchar, porque los diseñadores siempre están a tiempo, ensancharon las marcas. Pero yo cuando vi esto dije, bueno, me parece una buena movida ensanchar y transmitir esto de quedarte en casa, ¿no? Perfecto. Pero dije, ¿y después de esto qué? Porque vos te jugás con esto y después tenés que demostrar en la evolución de esto que vos estás realmente haciendo cosas. Y ahí la pregunta es si estas COVID brands se podrán convertir en human brands, porque la gente, sabiendo en una cuarentena que va a estar cada día un poquito peor, si va a decir, bueno, las marcas también me están acompañando en esto de un poquito peor. Y al mes, en España, que traigo este caso, por ejemplo, los diseñadores volvieron a hacer un cambio y empezaron a hacer packaging de, bueno, gracias a los médicos, gracias al Banco de Alimentos, gracias, y nosotros de nuestras ventas vamos a aportar un porcentaje de nuestras ventas para un fin solidario, ¿no? Para apoyar médicos, hospitales o algo. Me parece loable. Pero después de este mes, con la cuarentena que ya lleva 100 días, ¿después de esto qué? Entonces las compañías, este tipo de cosas también tienen que ir pensando las que vamos a hacer. Y ahí, el GPS de la reputación, como digo, los planes que teníamos planeados de fin de año y en enero y en febrero se hicieron trizas. El GPS decía que la ruta seguía y nosotros de repente nos empezamos a encontrar que había un guardarray cortando la ruta. O sea, de los planes que teníamos nosotros se hicieron trizas un montón. Y además se hicieron trizas varios sectores. ¿Okay? Entonces, y si nuestro negocio estaba vinculado a esos sectores, también tenemos que recalcular, ¿no? Y entonces, en este recalcular es donde tenemos que empezar a ver hacia adelante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Y ahí, yo que soy un fanático de la serie Kung Fu, me acordaba de una frase del maestro que decía, si tus palabras no son mejores que tu silencio, no las pronuncies. Entonces, ahí es empezar a ver si las compañías que hicieron este ensanchamiento de sus logos y después hicieron movidas en el primer mes, si las podían seguir manteniendo con el tiempo. Y si no, mejor callate, porque todo esto te van a pasar factura. Y ahí, Florencia, si podemos ver este video es de Bankinter, es un banco español, que entendió cómo humanizar el dinero y hicieron esta campaña que me parece muy buena. Traten de escuchar la letra. Florencia. Sí, ahí va. Dicen que la materia prima de un banco es el dinero. Para Bankinter, es la confianza. A simple vista el dinero es dinero, y nada más que eso. Pero en momentos como este, los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente. Porque cuando uno se acerca, empieza a ver otras cosas. Dicen que el mal tiempo buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo. Les voy contando un poquito de este video. La música de este video se cantaba a las 8 de la noche en todos los balcones de España. O sea, se viralizó y alcanzó a 1,5 millones de views. O sea, piensen que un banco en Argentina, después de la crisis del 2001, que es una categoría bastante negativa en todas las encuestas de opinión, piensen que a un banco se le cantaba la canción de un banco, ¿no? Así, no sé, Florencia, si podés largarlo. ¿Estás pudiendo, Flor? Sí, se está reproduciendo. Ah, yo no lo No. escucho. Nosotros no lo tenemos en pantalla, ¿eh? A ver. Disculpen.
pensé Yo sí que lo ya se veía veía. bien, ¿eh? Ah, Ah, perfecto. bueno. ¿Ahí lo ven? Yo también lo veo bien, ¿eh? Sí, y lo escuchaba Yo bien. también bueno. lo veo. Ah, Listo, ok. listo, avancen. Se veía bien entonces. Seguimos. Yo no lo veo. Las plantas y brindar por esos días que nos quedamos en casa. En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará y que estaremos contigo y con los que crean empleo. Por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno, y daremos aún más tiempo a los que más lo necesitan. Flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina, para que sigan accediendo a todos sus beneficios. Y además, mantenemos el compromiso de darte más que nadie por tu confianza, hasta un 5% TAI en el primer año y sin comisiones, porque si algo es importante para ti, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Bueno, ahí dejo de compartir, si les parece. Sí, para que yo... Ahí está. Bueno, como les decía, este banco... a ver. Si lo pudieron ver bien, y si no, te pido, Florencia, que después a todos los que se anotaron les mandes el link, porque la verdad es para verlo esto. La letra de esto es bien, genera una empatía enorme en toda la gente en el momento que está necesitando una mano del banco. Y este banco se puso a la altura de la gente. Entonces, ahí es una diferencia. Como datito, el corto este lo armó un argentino que está en España, que estuvo también trabajando en la campaña de Alberto Fernández el año pasado, y es alguien que entiende perfectamente la sensibilidad de la gente. Entonces, también pensemos que, como él dice, a mí me sorprendió que 1,5 millones de views vean esto, y más la gente cantando esta canción en los balcones de Madrid y en otras ciudades, ¿no? Entonces, acá lo que veo es cómo este banco tuvo una reconversión express, porque fue rapidísimo, y entendió cuál es el propósito. Y acá entendamos bien las compañías que tienen que tener un propósito. O sea, hoy a las compañías la gente las ve como personas. Entonces, como yo decía, este amigo que desaparece por un año y cuando a mí se me termina el problema, aparece, me dice, como si nada, hola, digo, no, pará, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Y acá también es entender que las compañías a partir de ahora sí o sí tienen que tener un propósito. Antes del coronavirus era un nice to do, una comunicación con propósito, pero ahora es un must do. Ahora no es que se puede evitar trabajar con... Todas las compañías tienen que tener un propósito, porque es de ahora en más. Y encontró la forma de humanizar el dinero. Acá cada una de las compañías tiene que pensar cómo humaniza lo que ellos están brindando al público, cómo humanizarlo y que esto les llegue. Entonces vamos a ir viendo ahora distintos casos. Y acá está lo que hace pocos días vimos como el efecto Floyd, ¿no? Marcas tomando posición y cómo se comprometen. Y esto es un tema que tenemos que ver, que es la sensibilidad de la época. Lo que pasó durante la cuarentena en Estados Unidos con el efecto Floyd puede pasar en cualquier momento en Argentina con cualquier hecho. Algo que hay una mecha y alguien la enciende. Claro. Enciende. Pero puede pasar en cualquier momento. Entonces, entendamos que esto es así. A ver, Florencia, si tenemos más suerte ahora para ver el video. Un segundo, ahí comparto. Este es un ejemplo de Nike. Dale. Avísenme si lo ven bien, por favor. ¿Se ve? Le doy play. Yo no lo veo, Florencia. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Uy. No, la mitad no lo vemos, Flor. ¿Ahora? ¿Ahora lo ven? No. Yo lo veo. La mitad lo vemos y la mitad no. Se ve que tiene que ver con el sistema operativo de cada máquina, me parece. Yo puedo ver. Aldo tiene que dejar de compartir y así compartimos. Bueno. Yo lo veo bien. A ver. Ahí estamos. Ah, ahí vamos. Estamos.
Ahora sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí lo pongo pantalla completa y le doy play. Ok. Perfecto, ahí dejo de compartir. Listo. Muchas gracias, Florencia. No, por Bueno, favor. yo lo que quiero ver con este video, que lo de Floyd arrancó entre el viernes a la noche y el sábado, toda la movida, y recordarán por televisión que destruyeron varios locales de distintos retailers, y el mismo domingo, o sea, 24 horas después, Nike sale con este video. ¿Qué es lo que representa con esto con Nike? Nike lo hace porque dentro de su ADN como compañía, esto es algo normal, esto lo toma en su propia compañía. Entonces, esto de humanizar la sociedad para sacar lo mejor de nosotros. Desde el vamos, Nike empieza con el Just Do It. Nike tuvo un cambio muy fuerte desde la década del 90, cuando se descubrió que utilizaba trabajo infantil a todo esto. Entonces, hay un gran cambio. Y esto en 24 horas lo puede hacer. Pensemos, cualquier compañía que pasa algo y piensan en hacer una comunicación, que tienen que aprobarlo, lo tiene que aprobar el área, la agencia lo arma, lo tiene que aprobar el área, lo tiene que aprobar la gerencia, después tiene que con los cambios volver, después lo tiene que aprobar, no sé, headquarters o regional. Uno tarda unos días que no puede ser espontáneo, y esto es lo que se diferencia entre Nike y otras empresas, cuando en su ADN, en su propósito, hacen lo que piensan, ¿ok? Entonces, todos están en la misma sintonía, apuntando hacia adelante. Entonces, eso es lo que los diferencia. ¿Y con quién diferencia? Yo voy a mostrar un ejemplo de compañías que siempre se suman a la oleada. O sea, está el efecto Floyd. Bueno, algo tenemos que decir con el efecto Floyd. Y el ejemplo es, acá, un ejemplo es McDonald's, como tantas otras compañías, que tardaron, fíjense, de domingo a jueves, que tardaron 4 días en hacer un anuncio, que ahí también está el link por si lo quieren después ver. El mensaje es muy similar al de Nike, pero lo hicieron 4 días después. Entonces, ahí es, ¿por qué lo hicieron 4 días después? ¿Eso te sale natural, ese mensaje? ¿O tienen que verlo todo la burocracia dentro de una compañía? O sea, todos los procesos, todas las aprobaciones, y eso la gente enseguida lo percibe. Entonces dicen, ¿sabes qué? Esta compañía, la realidad es que si le hubiese surgido, porque lo piensa, porque está dentro de su propósito, lo hace en 24 horas, en 48 horas, pero no en 72 o más horas. Entonces, eso es algo que las compañías tienen que empezar a darse cuenta, que la comunicación tiene que ser mucho más rápida, tanto internamente como externamente. Y vean algo que uno pensaba esto en enero y en febrero y decía, esto es imposible que suceda, es cómo Adidas se sube a este videíto de Nike y dice, estoy con ustedes, estoy apoyando lo que mi competidor está diciendo. O sea, y tenemos que cambiarlo entre todos. Entonces, fíjense que esto, en enero y en febrero, como digo, un año antes, era impensable que Adidas se sume a una campaña de Nike, ¿no?
O como Pepsi se sube a uno de Coca-Cola, o Coca-Cola se sube a uno de Pepsi. Bueno, y algo que está surgiendo en estos días es lo que se llaman las marcas colectivas. Y esto, ojo con las empresas, ojo con los accionistas, porque es algo que se está viniendo, y ojo también, en la otra punta, con los community managers. Sale este posteo, y Greg Glassman, alguno a lo mejor lo conoce, alguno que está cerca del mundo del CrossFit, lo puede conocer, que después de este posteo, publica y It's Floyd-19, como It's COVID-19, pero irónicamente pone It's Floyd-19. Y eso como que Floyd es un nuevo virus, ¿no? Esto la gente lo tomó bastante mal y empezaron a salir posteos cuestionándole su posición. En este cuestionamiento, también las marcas que apoyaban al CrossFit, a toda esta movida de CrossFit, piensen que esta persona, si alguno no lo conoce, está considerado el CEO, o estaba considerado antes de esto que fue hace 15, 20 días, era el CEO que era el ídolo en crear un nuevo deporte, porque CrossFit se difundió en todo el mundo y él era el dios en esto. Bueno, aparecen marcas como Reebok y otras que dicen, bueno, todo bien, pero nosotros le sacamos el apoyo. Y no solamente eso, sino que salió él a pedir disculpas, pero estas disculpas no fueron suficientes. Y bueno, ¿y qué es lo que terminó pasando? Lo que terminó pasando es que tuvo que vender las acciones de la compañía. ¿Por qué? Porque tuvo que renunciar a CEO, tuvo que vender las acciones de la compañía y salir. Porque la marca, hubo como un golpe de estado dentro de la marca. La gente, los que eran sus licenciatarios, los que tenían los derechos en distintos países, dijeron, pará, el CrossFit no es únicamente Greg, somos todos. Y entonces, esto no lo vamos a tirar a la basura, porque nosotros no opinamos como Greg, y que Greg se vaya de la compañía. Bueno, esto es lo que terminó pasando. Entonces, veamos esto de los golpes de estado dentro de las compañías, porque la gente piensa distinto que los CEOs de las compañías. Entonces, why si esto, el Floyd-19, no lo puso Greg, sino lo puso un community manager de 25 años que se quiso hacer gracioso, ¿no? Como ha habido muchos casos de community managers que han hecho graves errores, porque no entienden el ADN de la compañía o no entienden la estrategia de la compañía. Entonces, todas estas cosas hay que reverlas, porque estos errores se terminan pagando caro. Y lo bueno es que esto pasó afuera, pero nos sirve a nosotros para usarlo como benchmark y analizarlos y aprender. Otra de las cosas que veo en esto de mostrar compromiso es perfectamente lo que hizo Flybondi hace unos días, ¿no? Con la salida de la TAM del mercado argentino. Bueno, Flybondi le pasó un mensaje al mercado y se mostró como solidaria, pero ahí, cuando uno ve lo que hace Flybondi, ve que está en el ADN de Flybondi, no es algo inventado, ¿ok? Entonces, esto también porque en cada situación donde uno puede decir, bueno, esto está pasando en el negocio comercial, bueno, Flybondi sale y sale con este mensaje, ¿no? Y sale siempre con algún mensaje así, véanlo para atrás, los mensajes de Flybondi y las distintas solicitadas o mensajes que ha hecho. Y ahí voy al punto de si nos quedamos en storytelling o el storytelling nuestro se convierte en story doing y en story giving, ¿no? Y ponemos todo desde nuestra compañía, nuestro poder al servicio de la comunidad. Y veamos el caso Volkswagen, que me parece un buen caso. Cuando arranca la cuarentena, Volkswagen pone a disposición 70 vehículos para la Fuerza de Seguridad, para el municipio de Tigre, donde, bueno, ellos están Pacheco dentro de Tigre, y pone las 70 camionetas, y no es que yo te pongo las 70 camionetas, pero ojo, a mí me las devolvés como están, no, puso las 70 camionetas y dijo, esto para temas de logística del ejército, para la distribución de las comidas, entonces puso, ahí es cuando, además de decirlo, lo hace y lo ofrece. También desarrolló un sistema de auxilio mecánico para los médicos, para todos los que tuvieran un vehículo Volkswagen, era
un sistema de mecánico gratuito, ¿no? Después, en los primeros 15 días pusieron todas las impresoras 3D de la planta y en los primeros 15 días produjeron 600 máscaras con la UTN, que es la facultad de ahí de Pacheco, donde ellos tienen un convenio. Y después también hicieron en Córdoba el primer respirador artificial. O sea, en esto son cosas concretas que dan a la sociedad. Y esto también, el día de mañana van a decir, bueno, Volkswagen, ¿qué hizo en toda esta cuarentena? Hizo esto hacia afuera. Hacia adentro hizo un montón de otras cosas, pero esto es lo que queda y lo que son las empresas comprometidas. Veamos también las empresas, las que hacían cerveza, bueno, todo lo que era cerveza sin alcohol, bueno, eso lo utilizaron para cambiar y poder hacer alcohol en gel, ¿no? Y después otros casos como el de General Motors y Unilever, que se unieron. Unilever necesitaba empleados calificados en poco tiempo. Bueno, General Motors, como tenía las plantas paradas, le dijo, bueno, yo te puedo dar estos empleados para que puedan trabajar hasta que las plantas se puedan poner en marcha. Bueno, hicieron un acuerdo. Este acuerdo antes era impensado. O sea, fue la primera vez en la historia que una compañía le da empleados al otro. O sea, General Motors le seguía pagando a sus empleados y además tenían un extra por trabajar en Unilever. Y otro caso que me parece que a nivel empresario también es nuevo, es esto de Seamos Uno, ¿no? La alianza entre empresas logísticas, empresas de alimentos que se unieron para poder alimentar a muchos millones de argentinos, ¿no? Entonces, esto me parece algo loable también y muy bueno, donde los empresarios dijeron, pará, esta cuarentena no la vamos a ver de un costado y la vamos a dejar pasar. No, nos comprometemos con esto. Después, si quieren, vean la web y hay un montón de videos y la realidad es muy, muy interesante todo el trabajo que están haciendo. Y en esto también que decimos, bueno, hay empresas que se pusieron a producir alcohol en gel, pero también lograron hacerlo que esto, además de dárselo a la gente, también fuera un negocio para ellos. Entonces, también esto es encontrar formas de salir adelante en la cuarentena, ¿no? Y veamos también otros casos, como el de Heineken, que vendía a futuro tragos para los bares que están que ellos tienen venta de sus bebidas. Entonces hicieron toda esta campaña para apoyar a bares y restaurantes. Como también algo concreto, lo que Mercado Libre hizo, que bajó comisiones, y entonces esto también beneficiaba a la gente, porque la gente dice, bueno, yo necesito comprar mis productos, no puedo salir, bueno, los necesito comprar, bueno, entonces estas son cosas concretas que las compañías están demostrando empatía con sus públicos. Y entonces acá va el storytelling. El storytelling a partir de ahora es consecuencia del story doing y el story giving. Lo que yo estoy haciendo y lo que doy, eso me va a dar un mensaje para yo después comunicarlo. No es, yo quiero comunicar algo y después veo si lo hago y si lo doy. No, esto es al revés. ¿Por qué? Porque los públicos, tanto internos como externos de la compañía, van a estar cuestionando mucho más, ¿no? Y voy a otro tema que es lo que hoy se está empezando a ver, que son las marcas tóxicas. O sea, las compañías que hoy están en silencio o están haciendo cosas que el día de mañana la gente les pueda pasar facturas, es lo que decimos, bueno, no seamos una marca tóxica. Y a lo que voy es en esto de las cadenas de restaurantes que decían, bueno, nosotros estamos donando nuestros productos a los médicos para que pasen y puedan comprar, les vamos a dar gratis combos o alimentos. El tema es cuando uno ve que esto lo hicieron el primer mes, porque si esto no lo hacían y estaban cerrados, los productos se les echaban a perder. Entonces, ¿qué pasó? Al segundo mes, tercer mes y cuarto mes, esto no siguió. Entonces el story doing y el story giving se cortó. Entonces decís, esto fue para sacarse todos los productos que tenían en el local, que si no se les iba a pudrir. Entonces, por otro lado, es qué hicieron con su propia gente.
Entonces ahí vemos notas donde dice, bueno, pero pagaron la mitad de los sueldos, o como en LATAM, que el CEO, en vez de decir que tenía que desvincular gente o tenía que despedir gente, dijo, vamos a tener que dejar ir a la gente. También en esto tiene que ver mucho la comunicación. La comunicación tiene que ser realista. Yo entiendo que hay compañías que están pasando mal y tienen que reestructurar, pero el mensaje tiene que ser sincero. O sea, no se puede engañar a la gente con mensajes que no son lo que realmente están esperando del otro lado, ¿no? Hay que pensar lo que del otro lado están esperando, porque es su trabajo a lo mejor de toda la vida, pero hay que tener esa empatía, hay que tener esa sensibilidad del momento que, digo, si lo están gestionando de una forma errónea la comunicación, van a pasar a ser marcas tóxicas a futuro. Y Maya Angelou, que es una escritora muy conocida norteamericana, tiene una frase que me encanta en estos casos, ¿no? La gente olvidará lo que digas, la gente olvidará lo que hagas, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Entonces, cada una de las decisiones, cada una de las las comunicaciones que hagan las compañías en este momento, tenemos que estar pensando es esto, cómo le estamos haciendo sentir a estas personas, porque el día de mañana me van a estar pasando facturas en contra mío si yo no traté como seres humanos, o sea, si yo no fui comunicando como si fuera una persona y no dejar un frío nombre de compañía. Entonces, Peter Drucker en esto dice, bueno, si quieres algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo, y creo que de la forma superficial que comunicaban muchas compañías, la verdad es que ahora hay que comunicar de una forma comprometida, hay que cambiar la cabeza, hay que meterse más en ver cómo hacemos este cambio, y este cambio, la verdad, es que venía en un tiempo, como digo, antes era nice to do, todo tener un propósito, bueno, ahora es un must do. El tiempo de esta cuarentena, de estos 4 meses, bueno, aceleró a lo mejor lo que se esperaba que cambie en 5 años. Y acá también, para ir terminando, es la reputación. ¿Qué esperan los consumidores de las empresas en estos tiempos? O sea, ¿qué es lo que están valorando? ¿Qué es lo que están viendo? Y acá, Porter Noble hizo un estudio de qué opinan los consumidores con respecto a algunas variables. Y en esto dicen, el 76% dicen que recordarán a las compañías que se sobrepusieron para proveer apoyo para el coronavirus cuando todo esto termine. Un 71% recordarán las compañías que tomaron malas decisiones durante la pandemia, y el 70% sí reconocen que una empresa tuvo prácticas irresponsables o negocios deshonestos, dejarán de consumir sus productos y servicios. Entonces, pensemos que en este 70%, ¿cuántos de estos hechos se saben? Porque hoy todo circula y todo se viraliza. Una compañía que haga mal las cosas, esto va a quedar en el conocimiento de mucha gente. Después, otros estudios que Porter viene haciendo con respecto al propósito, bueno, muestran distintas variables que se están analizando y cómo los consumidores y distintos stakeholders analizan de toda esta situación. Entonces, la verdad es que las compañías tienen que analizar todo lo que se está midiendo para luego decir, bueno, ¿cómo cambiamos nuestra estrategia de comunicación, ¿no? Porque no va a ser la misma de lo que uno pudo ir planificando el año pasado para este año y para el siguiente, ¿no? Veamos, esto es un estudio que el cronista publicó de DDB, ¿no? De la agencia de publicidad, y cuáles son las marcas más valoradas durante la cuarentena. Vean que son empresas de logística, empresas de alimentos y empresas de limpieza, ¿no? O empresas de entretenimiento como Netflix. Pero son las que más valoran en este momento. Y lo que estas compañías estén ofreciendo también es, bueno, cómo después esto lo van a poder continuar. Esto es lo que hay que ir pensando en la estrategia de comunicación. Bueno, y también para ir cerrando, ahí me parece un tema importante esto de resetearnos. Resetearnos, ¿cómo debería ser una empresa si naciera hoy? A lo mejor sin tantos metros cuadrados, sin tanta logística, sin tanto tangibles que tenemos, edificios, etcétera. Pero también las compañías hoy
tendrían que preguntarse cómo debería ser la comunicación si naciera hoy. Y la comunicación sería exactamente igual que lo que yo venía haciendo en enero y en febrero, o esta cuarentena me va a cambiar. Porque la nueva normalidad va a tener, la mayoría de las cosas no van a ser como veníamos antes. Yo siempre digo el día que acá prendamos la luz y veamos lo que quedó, y la verdad que la comunicación que veníamos haciendo para lo que quede va a ser completamente distinta. Y entonces, en la pospandemia, ¿qué estamos esperando? Entonces, acá tenemos que tener un plan de recuperación de lo que nosotros estamos trabajando con la reputación, nuestra reputación de compañía. Pero además de recuperar, lo que tenemos que hacer es reinventarnos. Tenemos que reinventar nuestro plan. Nuestro plan tenemos que, muchas de las cosas que yo les contaba hoy, como también un montón de otras que por un tema de tiempo no entran acá, hay que pensar, barajar y dar de nuevo. Entonces, ¿qué aprendieron las marcas durante este tiempo y qué se espera de ellas? O sea, hay que analizar distintas variables que veíamos en el contexto de la pandemia, hay que analizar toda una fase de transición para recalcular, o sea, en este GPS de la reputación hay que recalcular un montón de cosas, y qué es lo que vamos a tener que trabajar fuertemente de ahora en más. En dos cosas, para recuperar y reinventar. Por un lado, la creación de un propósito, si no lo tenemos hasta ahora en nuestra compañía, que humanice la marca, que genere conexiones significativas con los distintos stakeholders, con los distintos grupos de interés que tenemos en la relación de las compañías. Y también las marcas necesitan de un Reputation Guardian, ¿no? Un guardián de la reputación, porque va a estar en juego y va a estar cuestionada constantemente la reputación de la compañía. Todos los stakeholders, cuando estén en momentos críticos, porque si alguno vivió el 2001-2002, se va a recordar esa época y creo que vamos a vivir una situación similar, que va a estar todo cuestionado. Entonces, los mensajes superficiales, si alguien hace mensajes superficiales, van a ser muy cuestionados. Entonces, creo que también en esto hay que trabajar y ponerse a la altura de las circunstancias. Y para terminar, una frase de Warren Buffett que me encanta y que siempre la utilizo, es esta, ¿no? Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Creo que los 5 minutos, en este caso, son los 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año que dure esta cuarentena, para compañías que pueden tener 40 años, 50 años o 60 o más. Así que bueno, esto es todo por mi lado. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere preguntar. Sí, ahora vamos a eso. Yo primero que nada decirte que quedamos como pipones de todo esto. Se cortó, Gaby. Venimos contando storytelling hace varios años, hace 4 años aproximadamente, justamente hablando de transformación organizacional, hablando del engagement, trabajando para un propósito, poniendo hace mucho. Entendiendo que vamos bien. Nosotros trabajamos con un eje de trabajo cada año sin que supiéramos que iba a venir el bicho de modelo colaborativo. Que sabe tanto de esto, de alguna manera está ratificando. Así que, amiguito, tengo una pregunta que ya estaba hecha desde mediados, desde la mitad de la presentación. Gaby, si te parece, la leo, que es así. Dale, perfecto. Bueno, es de Serginio, y pregunta Aldo, ¿cómo analiza el uso de la expresión, entre comillas,
nueva normalidad, ¿no sería más adecuado utilizar la expresión temporal nuevo presente para hacer hincapié en el futuro más cercano a nosotros? A ver, en esto yo tengo a ver, la nueva normalidad, o los que dicen, bueno, pensemos la pospandemia a partir del día de, no sé, para mí no hay un día, algo, hasta acá llegó y a partir de ahí va a ser distinto. Yo creo que va a ser algo gradual, no sé, la nueva normalidad, el nuevo momento o la anormalidad que estamos viviendo, creo que va a ser algo que ya estamos viviendo y no hay que esperar mucho para esperar qué es lo que va a cambiar. Yo creo que esto va a ir modificándose. No me gusta la nueva normalidad, a mí tampoco, porque es un nuevo momento. Nos cambió a todos. Y la verdad es que hoy no tenemos la respuesta de un montón de cosas. Esto va a seguir cambiando, pero hay que ir adaptándose. Como decía, en una crisis algunos lloran y otros venden pañuelos. Bueno, yo creo que la adaptación de todos los días, estar muy atentos, entender que la sensibilidad de todos los stakeholders está a flor de piel y entender que hay que colaborar y hay que apoyar en estos momentos. Creo que eso es lo que las compañías tienen que hacerlo, ¿no? Para poder sobrevivir a esto. Perfecto. Bueno, quienes quieran hacer alguna pregunta pueden habilitar su micrófono y preguntársela directamente a Aldo. Muy interesante tu charla, Aldo. La verdad, a mí también me gustó mucho. Acá tenés muchos comentarios de halago muy buenos, excelente presentación. Muy interesante, nos dejas mucho para pensar y actuar en consecuencia, pone Belén Castelli de Smite. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abra el micrófono sin problema. Buenas tardes, Aldo. Paulo Previderi, Banco Patagônia. En primer lugar, felicitaciones ahí por la presentación. Sos realmente un conocedor. Nos inspiraste ahí para pensar un montón sobre lo que marca una reputación de una empresa, ¿no? Creo que si hay algo que debemos considerar es que la reputación de una empresa no salió de cuarentena, ¿no? Por lo que durante la cuarentena hay un esfuerzo muy, muy grande para poder mantener, porque con los hábitos que cambiaron, con una presión psicológica en la gente grande, de todos los lados, una situación distinta, nunca vivida antes por nadie, lleva por veces a tomada de decisiones complicadas, ¿no? Me quedé con algo que vos comentaste ahí de Bankinter. Sí. Y durante la publicidad de Bankinter, algo me llamó un poco la atención. Y porque Bankinter en algún momento habla que no va o no deja empleo, ¿no? Y creo que durante una situación que tenemos, que no sabemos hasta cuándo va, cuánto tiempo dure, cuáles son los efectos finales. Tomar una posición de esta en una publicidad y después de una cuarentena, por ejemplo, o en 4, 5, 6 meses después, llegar a una conclusión que hay que reestructurar la empresa o bajar el cuadro de la empresa, puede colocar en riesgo toda esta publicidad que hicieron durante la cuarentena, ¿no? Por otro lado, tuvimos ahí en los últimos días, creo que vos seguramente ha acompañado el posicionamiento de varias marcas grandes saliendo de la publicidad en Facebook por una situación ahí de no conflitar riesgo, el lucro con la publicidad a cualquier precio, ¿no? Entonces creo que esto, y marcas gigantes, ¿no? Algo también que pasó recién ahora con un banco en Brasil, que es un banco que compró 45, 46% de una corretora hace como 2 años y salió a hacer una publicidad en contra los corretores de inversores, ¿no? Y algo raro, porque se generó una pelea y ahí la corretora que pertenece a este banco
salió a comentar, diga, queremos decir a nuestros clientes que hagan como el banco X, inviertan en nuestra corretora, porque él había comprado la corretora. O sea, es un mundo bastante loco que estamos viviendo ahora en términos de publicidad y ha cambiado un montón la situación. Así que la presentación tuya nos invita a pensar un montón cómo defender la marca, cómo posicionarnos la marca y principalmente, ¿no? Hacernos lo que hablamos y no hacer diferente una cosa de otra, ¿no? Así que muchas gracias por su presentación. Excelente, ¿eh? Lo felicito un montón. Bueno, muchas gracias. Gaby, no te escuchamos. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos lugar para una pregunta más. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? En el chat, no. No. Entonces voy a aprovechar y ya lo voy a liberarte algo y dejarte que tomes un buen café y agradecerte profundamente y a todos por su tiempo. La próxima Dios mediante para disfrutar de algo, así que gracias, saludos y saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Aldo. Bueno, no, gracias a todos por participar. Gracias. Bye, bye. Gracias, Aldo. Buenas tardes. Un placer. Muchas gracias. por la asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Excelente presentación, Gracias, muchas Pablo. gracias.